¿Cómo estás, amado hermano, hermana? Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos acá estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 15, y el día de hoy tenemos una hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, quiero pedirte que abras acá tu Biblia, entonces, Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, aquí estamos estudiando, escudriñando las escrituras como tú nos mandas. Tu palabra es un alimento que nos vivifica. Tu palabra nos guía. Tu palabra es luz a nuestro camino y no tropezaremos porque es una gran lumbrera. Tu palabra es la verdad y caminamos en la verdad porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Maestro. Tú nos enseñas, dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que deberíamos de saber, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Señor Jesús. Y tú nos guías. Aquí estamos estudiando tu palabra y nos da sabiduría para entenderla. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y aquí el título en negritas del capítulo 15 nos dice: Jesús, la vid verdadera. Y nos dice aquí el versículo 1, yo soy. Y nuevamente nos recuerda, yo soy, como diciendo, yo soy el Padre, yo soy el Todopoderoso, yo soy la vid verdadera. Y nos dice que el Padre es el labrador. Nos dice la Escritura que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son aquellas, como aquellas ramitas que detienen los frutos, aquellas bolitas, aquellas uvas. Y los pámpanos dice que deben de llevar mucho fruto. Entonces aquí la palabra de Dios está usando, el Señor Jesús está usando esta parábola para hablarnos acerca de permanecer en Él. De, sin importar las situaciones, permanecer en Él para que llevemos mucho fruto. Y el Señor nos va a explicar aquí, nos va a dar sabiduría para que entendamos el significado de esta parábola. Y yo creo que aquí la parte más, como la parte más importante que me revela el Señor Jesús es para que llevéis mucho fruto. Ah,
pues hay productores que, digamos, siembran esta vid para tener muchos frutos y tener muchas ganancias. Para que una vid pueda ser fructífera, pues dependerá de algunas condiciones como el clima. Tiene que tener un buen clima para que pueda dar mucho fruto. Por el contrario, si está bajo condiciones muy adversas como una sequía y no hay agua, esta vid no se va a poder alimentar de esos líquidos que le van a poder hacer estar redondita y llena de jugo. Las heladas que van a quemar los frutos y van a hacer que pierdan calidad, las inundaciones que prácticamente van a destruir todo este viñedo, las plagas que se van a comer los frutos, los incendios que igual destrozan, que acaban con todo con todo este campo de viñedo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, aquí en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos en él, es decir, permanecemos en su amor, permanecemos en su gracia, si permanecemos en él y él en nosotros, dice que llevaremos mucho, no nos dice que llevaremos fruto, nos dice que llevaremos mucho fruto, porque separados de Dios, separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Entonces decía acerca de estas condiciones que tiene que tener la vid para poder ser productiva. Y me maravillaba, y el Señor me hacía pensar en que muchas veces como cristianos estamos pasando situaciones adversas, estamos pasando sequías, inundaciones, heladas, plagas, incendios. Estamos viviendo bajo un ataque continuo del diablo. Estamos pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Y el Señor nos exhorta a que permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto. Dice, porque separados de mí nada podemos hacer. Muchos nos hemos en algún momento en nuestra vida quizá desanimado. Hemos vuelto atrás cuando los problemas son muy grandes y decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que yo he clamado a Dios y no me ha ayudado. La palabra de Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y el Señor quiere que nosotros permanezcamos a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de los tornados, a pesar de los terremotos que sacuden día con día nuestra vida. Dice que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, independientemente del candidato a la gobernatura o a la alcaldía o a la presidencia de la república que haya ganado las elecciones. ¿Sabes? Lo que realmente va a cambiar tu vida es que nosotros permanezcamos como pámpanos, que nosotros permanezcamos unidos a la vid, que permanezcamos en Jesucristo, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en sus promesas, que nos tomemos de su palabra, que echemos a andar nuestra fe en medio de estas situaciones. Y me da mucha esperanza, hermanos,
porque a pesar de las situaciones difíciles, estaremos dando fruto. Mire, como dice acá la palabra de Dios en el Salmo 1, nos dice acá la escritura. Nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que seamos bienaventurados. Bienaventurados, plantados junto a corrientes de aguas vivas, hermanos. Que estemos abrazados, que estemos aferrados a su palabra, que estemos meditando en su palabra de día y de noche. Nos dice aquí el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lee tu Biblia por la mañana, por la tarde, por la noche, medita en ella, come sus hojas, come sus palabras, disfruta sus mandamientos, disfruta comer sus leyes, disfruta sus ordenanzas, disfruta caminar en Dios, permanecer en Dios. Y dice aquí la Biblia, en el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Sabes, yo te aseguro que aunque estemos pasando ahorita situaciones difíciles, adversas, problemas, lo que pueda estar pasando, que tengas problemas en tu familia, problemas con tus hijos, problemas con tus hermanos, problemas con tu esposo, problemas económicos, sabes, aquí la Biblia dice que todo lo que hagas va a prosperar. Si tú permaneces en Dios, si nosotros permanecemos en Dios y vamos poniendo en práctica su palabra, vamos viviendo el día al día, meditando desde muy temprano en las cosas que tenemos que hacer, dice la Biblia que todo lo que hagamos prosperará. ¿Por qué? Porque permanecemos en Dios, porque permanecemos en la vid. La vid es Jesucristo. La Biblia dice que el Padre es el labrador. Nosotros somos su terreno, somos su tierra, nosotros somos su ganancia, somos sus frutos, y Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Dice que los malos, en el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto nos regresa aquí, eso último nos regresa aquí al Evangelio de Juan 15, donde nos dice la palabra de Dios, que en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuáles son los pámpanos que no están llevando fruto? Aquellos que no están poniendo en práctica la palabra de Dios. Aquellos que no están caminando en la fe. Aquellos que no están obedeciendo la palabra de Dios. Dice que a estos los quitará. Dice, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, aquellos que están poniendo en práctica su palabra, aquellos que están practicando la paciencia, aquellos que están practicando el amor, aquellos que están practicando la paz y empiezan a dar frutos, que en vez de gritar, de responder con groserías, aquellos que dicen no te preocupes, aquel que ayuda a su prójimo, a aquel que perdona, aquel que ora por sus enemigos, está empezando a llevar fruto. Y dice que este que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué lo limpiará? De las cosas que le estorban. Lo limpiará de la duda, lo limpiará de la tristeza, lo limpiará del temor, lo limpiará, sí, inclusive muchos jóvenes, lo que les estorba para estar caminando con Dios son las malas amistades.
La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es importante que estemos dispuestos a que el Señor nos pode, a que el Señor nos arranque el orgullo, nos arranque el rencor, nos arranque la tristeza, nos arranque todas aquellas cosas que nos estorban y que impiden que nuestra vida pueda estar dando fruto. Debemos de estar dispuestos a que el Señor arranque de nosotros el pecado, la fornicación, el adulterio, la ira, la gritería, los celos, las iras, las contiendas. ¿Cuál es el fruto del que nos habla la palabra de Dios? Ese lo vamos a encontrar acá en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cómo se manifiesta el fruto en nuestra vida? En la medida en que ponemos en práctica, en que hacemos aquellas cosas que van a producir amor. Como en vez de odiar, en vez de decirles a aquellas personas que nos han hecho algo, que les odiamos, que los aborrecemos, empezar a decirles que los amamos, empezamos a interesarnos en ellos. La Biblia dice que si alguien te pide que si alguien te pide algo, dice que le des, que lo ayudes. Nos dice aquí que el fruto del Espíritu es gozo. En la medida en que confiamos en Dios, que le servimos a Él, que ponemos en práctica el dar, el desprendernos, el hacer algo por los demás, como el ir a predicar su palabra a la cárcel, a los centros de rehabilitación, a los hospitales, que visitamos a un enfermo, visitamos a una persona que está en depresión, que está en tristeza, que está en amargura. En la medida en que nosotros ponemos en práctica esas cosas, nos van a empezar a brotar esos frutos. Nos va a empezar a salir amor, nos va a empezar a salir gozo, nos va a empezar a salir paz. La gente va a decir: oye, ¿por qué tú tienes paz? ¿Por qué? Porque la paz es el fruto de poner en práctica la palabra de Dios, de hacer las obras del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesucristo? Ya lo estudiamos en el video pasado: que amemos a nuestros enemigos, perdonemos y seremos perdonados, no juzguemos y no seremos juzgados. Bendecir a los que nos maldicen, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, ser misericordiosos, no atesorar tesoros en la tierra, no vivir agobiados por el qué comer o el qué beber o qué vestirnos. El poner nuestra confianza en Dios nos va a producir paz, la paciencia, en vez de gritar y decir: eres un inútil, no sirves, eres un inepto, el decir: bueno, no te preocupes, mira, te ayudo, vamos a hacerlo juntos. Si la primera vez no te salió, la segunda vez sí te va a salir. Cuando tu hijo desafortunadamente te lleva malas calificaciones, en vez de abofetearlo, en vez de golpearlo, en vez de herirlo con las palabras, mejor te sientas con él y le ayudas a estudiar. Mira, estás poniendo en práctica la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Cuando estamos pasando problemas, situaciones económicas, mira, la fe es bien importante. Cuando estamos pasando una situación de enfermedad, echar a andar nuestra fe. ¿Cómo podemos empezar a dar frutos de fe? Teniendo confianza en Dios, hablando la palabra de Dios, poniendo nuestra confianza en el Señor Jesús, sabiendo que Él nos escucha y que Él nos contestará y que Él nos ayudará y que Él estará con nosotros.
echando a andar nuestra confianza en Dios. ¿Sabe? Así la palabra de Dios nos dice que damos fruto, poniendo en práctica su palabra. Regresamos aquí al Evangelio de Juan 15. Dice la Biblia, versículo 3, 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe? La palabra de Dios nos limpia, hermanos. Permaneced, dice el versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Sabe? No sé, inmediatamente eso nos puede llevar como dar fruto, a ser muy próspero, tener muchos coches, tener casas, tener dinero. Pero yo he visto gente que tiene todas estas cosas y no tienen el amor, no tienen el gozo, tampoco tienen la paz. Entonces no tienen el fruto del Espíritu porque no están en la vid verdadera, porque permanecen, porque ponen su confianza en otras cosas, en cosas materiales, en cosas pasajeras, superficiales. Dice acá la Biblia, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Y el Señor es bien directo con nosotros, y nos dice, si ustedes no permanecen en mí, dice, se van a secar. Y eso me lleva a pensar en otro escenario, en el escenario del fuego eterno, de aquellos que se apartan del Señor, de aquellos que un día dijeron, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios, ya no quiero caminar con Dios. Entonces aquí la Biblia dice que el mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay algo bien lindo, que si nosotros permanecemos en Dios, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Debemos de tener esa confianza plena en Jesús, hermanos, de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Dice aquí la Escritura, 8, versículo Evangelio de Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerda que ser un discípulo es ser un aprendiz, un seguidor del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros seamos como Él. El aprendiz está, no sé, estudiando una carrera porque quiere ser como su maestro o mejor que su maestro. Si está estudiando medicina, quiere ser como un gran médico, como su maestro, o va a llegar a ser mejor que su maestro. Entonces Dios quiere que nosotros que no seamos solamente simpatizantes o congregantes, sino discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nos está diciendo aquí la Biblia que si nosotros, que así como Él nos ha amado, así como el Padre dice, me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Él está poniendo en práctica los mandamientos de su Padre y está dando como consecuencia el fruto del amor, el fruto del Espíritu. Guardad sus mandamientos y permaneced en Él. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es un fruto del Espíritu.
Y ese dice, Él quiere que su gozo esté en nosotros. Y dice, y vuestro gozo sea cumplido. Quiere que rebosemos en gozo, que no estemos afligidos, que no estemos preocupados por las cosas materiales. En la medida en que ponemos en práctica la palabra de Dios, los mandamientos, en que oramos, leemos la Biblia, echamos a andar nuestra fe, nuestra confianza en Él, vamos a tener gozo. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí nuevamente nos recuerda este mandamiento, amarnos. ¿En qué se resume toda la ley? En amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un mandamiento del Señor. El amor nos aleja de lo malo. El amor no tiene nada que ver con lo malo, porque Él no quiere que nosotros seamos egoístas. Él quiere que nosotros demos. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y nos recuerda aquí el Señor Jesús que Él puso su vida por nosotros, que Él fue a la cruz. Nos recuerda aquí que nadie ha hecho esto por nosotros. Nadie ha ido a la cruz y ha dado su vida por nosotros. Él no solamente derramó su sangre, Él derramó su amor por nosotros en aquella cruz. Él no solamente dejó de ser Dios, sino que siendo hombre estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Y entonces dice, nadie tiene mayor amor que ese que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí nos dice un pero, vosotros sois mis amigos si hacemos lo que Él nos manda. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué hermoso, qué privilegio nos da el Señor de llamarnos sus amigos, de decir que ahora no somos sus siervos, no somos solo sus servidores, de que nos dice que ahora somos sus amigos. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos pueda ver como amigos. Hay gente que no tiene amigos. Pero recuerda, cuando te sientas solo, cuando te sientas desamparado, abandonado, que todos te han dejado, recuerda que tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesucristo. Dice, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Qué hermoso, hermanos, que Él nos eligió. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Aun cuando nosotros no valíamos nada, aun cuando no éramos nada, Dios puso su mirada en nosotros, Dios puso sus ojos en nosotros. No sé qué vio Él en nosotros, pero somos llamados. Dice su palabra que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su preciosa luz admirable. Gloria a Dios. Y nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Yo no sé el problema por el que estés pasando, no sé la situación por la que estés pasando. Si necesitas amor, pídeselo a Dios. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Necesitas fe, pídele fe a Dios. Ora, dobla tus rodillas. Cuando te sientas afligido, cuando te sientas en problemas, cuando te sientas muy mal, ora a Dios. Mira, Dios te va a escuchar. Y dice aquí, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Permanezcamos en su amor.
En Jeremías capítulo 17, versículo 5 en adelante dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No nos apartemos de Jehová, permanezcamos en el Señor, permanezcamos, no le demos nuestro corazón a alguien que lo va a destruir, no dejemos la palabra de Dios por alguien que nos va a apartar de su camino. Permanezcamos en Dios, elijamos bien a nuestras amistades. La palabra de Dios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Permanece en Dios, permanece en su palabra. Si tú dices: es que yo no tengo amigos, pues, y los que tengo pues son del mundo y me invitan a tomar y a fumar, y pues mira, ¿para qué quieres ese tipo de amigos? Recuerda que tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesucristo y Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Permanece en Jesús y pronto empezarás a tener mucho gozo en la tormenta. Permanece en Jesús y tendrás paciencia, tendrás bondad, empezarás a dar fruto del Espíritu Santo, abundante fruto, y sé sensible ante la situación que el Señor Jesús te está podando, está quitando las impurezas, todo lo que a Él no le agrada. Te bendigo en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo está contigo. Recuerda, todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él te lo va a dar. En el nombre de Jesús. Amén.